La historia de la lucha del reconocimiento efectivo de los derechos humanos es muy extensa, sobre todo aquellos que tocan a grupos vulnerables como el colectivo homosexual, batallas que han desatado una serie de divisiones y conflictos en una sociedad capaz de exigir la apertura, la tolerancia, el pluralismo, el respeto y la garantía de los derechos, en un sistema jurídico como el de México. La legislación del Estado de Colima establece que el matrimonio se circunscribe a un solo hombre y una mujer, pero prevé una figura especial, el enlace conyugal, que se celebra entre dos personas del mismo sexo, ya que según el quejoso se transgrede el principio de igualdad y no discriminación al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, ya que se les denominó una figura similar al matrimonio para las parejas homosexuales, la cual se denominó enlace conyugal. La determinación de la Corte llega después de que un ciudadano impugnó el artículo 147 de la Constitución Política de Colima y diversas normas del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, reformadas mediante un decreto. Según el ciudadano, estas leyes impiden gozar de los beneficios expresivos y materiales del matrimonio, creando una figura jurídica parecida pero diferente al matrimonio, lo que se traduce en una distinción, exclusión y restricción que menoscaba el principio de igualdad y no discriminación al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, que genera un régimen de separados pero iguales. Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la figura especial de enlace conyugal en el estado de Colima, celebrado entre personas del mismo sexo. Al vulnerar el derecho de la igualdad y no discriminación, no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, pues se les reconocería un conjunto incompleto de derechos siguiendo su orientación sexual. Declararon inconstitucional la figura especial de enlace conyugal en el estado de Colima. No existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales. Se consideró que las reformas mediante decreto a esas normas transgredían el principio de igualdad y no discriminación, al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales. El juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, inconforme con la determinación del juez. El quejoso interpuso recurso de revisión. Durante la sesión, los ministros revocaron la sentencia recurrida y otorgaron el amparo al determinar que el régimen separado al matrimonio que establece la legislación de Colima efectivamente vulnera el derecho a la igualdad y la no discriminación, lo que significa que no solo son inconstitucionales esas disposiciones, sino también todas las porciones normativas de los artículos en los que se hace referencia a esta institución. Con la determinación de los ministros de la Primera Sala del Máximo Tribunal, todas las autoridades de esa entidad deberán de tomar en cuenta la inconstitucionalidad de la figura de enlace conyugal. Ahora bien, se considera importante tomar en cuenta el estudio que ha efectuado la doctrina en relación con la discriminación normativa, la cual posee múltiples maneras de manifestarse y que las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. La primera se da cuando un régimen jurídico implícitamente excluye de su ámbito de aplicación a un hecho equivalente al regulado en la ley. Es decir, que se dirige a determinados grupos sin hacer mención o contemplar a otros que se encuentren en una situación parecida, mientras que la segunda surge en el supuesto de que el legislador establezca regímenes jurídicos diferenciados para supuestos equivalentes. En otras palabras, la persona que se considera discriminada busca pertenecer al régimen del que fue excluida y no se contemple en uno creado solamente para su situación. La primera sala abdujo que si bien el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 147 de la Constitución de Colima, es destinatario de la parte valorativa de dichos numerales
y por ende se genera una afectación autoaplicativa en razón de la estigmatización por discriminación, pues las normas impugnadas reflejan un juicio de valor negativo sobre las personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual, lo que obliga a las autoridades a hacer una distinción entre parejas del mismo sexo de aquellas que no lo son. La primera sala consideró fundados los argumentos de la parte quejosa, dado que los decretos impugnados transgreden los principios de igualdad y no discriminación, con relación al de dignidad humana. Ello, al hacer distinción entre las parejas homosexuales y heterosexuales. En este sentido, los señores ministros consideraron oportuno retomar algunos de los argumentos vertidos en amparos resueltos con anterioridad, gracias a la similitud que existe. Los decretos impugnados transgreden los principios de igualdad y no discriminación con relación a la dignidad humana, haciendo distinción entre parejas homosexuales y heterosexuales. Los señores ministros consideraron oportuno retomar algunos de los argumentos vertidos en los amparos resueltos con anterioridad gracias a la similitud que existe. Señalaron que el primer principio que la quejosa aduce violentado implica un trato igual a todas las personas en la distribución de los derechos, y que cuando dos supuestos equivalentes son regulados de distinta manera sin que exista razón para hacerlo, estamos frente a una discriminación normativa, la cual posee múltiples maneras de manifestarse, y que las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. Los ministros consideraron que la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados no radica propiamente en el régimen jurídico impugnado, sino en la relación que existe entre este con el que es comparado. Se declaró inconstitucionales los decretos impugnados y precisó que los efectos del amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Colima para considerar la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos, los cuales por ningún motivo pueden ser empleados como sustento para negar algún beneficio o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio. Que constituye un claro ejemplo de amparo contra leyes, es decir, la inaplicación futura de la ley, pues el quejoso no debe ser expuesto al mensaje discriminador de la norma, ni ahora ni en un futuro. De esta manera, resaltó que de no declarar inconstitucionales las disposiciones reclamadas, estaría avalando una decisión basada en prejuicios en contra de los homosexuales. En este sentido, la primera sala reafirmó que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, pues se les reconocería un conjunto incompleto de derechos siguiendo su orientación sexual. En este contexto, puntualizamos que el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad del numeral, en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad humana más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es preponderantemente transformativo y sustantivo. Se menciona anteriormente que la diferencia entre matrimonio y enlace conyugal indica un paquete de derechos incompleto a causa de la orientación sexual del individuo, lo cual va completamente en contra del trato jurídico igualitario que se busca. Los matrimonios que ocurren entre personas del mismo sexo deberían de funcionar a la par de los matrimonios entre ciudadanos de sexos opuestos. Se busca hablar de una igualdad entre todas las parejas y respetar a su vez la dignidad humana de todos los practicantes. La determinación por parte del Estado, al diferenciar entre dos tipos de uniones conyugales, hace referencia a una brecha negativa a lo que debería de suponer un mismo significado de matrimonio. La manifestación textual de esta contraposición entre los dos tipos de matrimonio existentes da significado a diferencias entre ciudadanos, lo cual atenta directamente al garantizar que sus derechos sean garantizados en su totalidad.
La primera sala del máximo tribunal, encargada de conocer asuntos civiles y penales, estableció que las leyes de cualquier estado del país que consideren que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional.